Hola a todos, yo soy Ángel Gutiérrez, el médico jurista, y en este video te contaré de dos casos relacionados con altas voluntarias. El primer caso donde se le exime de responsabilidad al demandado y el segundo donde no le sirve para nada. Después, con base en la legislación mexicana, te explicaré por qué sucedió así, pues para que no te pase. Suscríbete a este canal porque cada 10 días estaré analizando jurídicamente el acto médico. Si eres personal de salud y te interesa conocer más de derecho médico, este canal es para ti. Ambos casos son amparos directos y los puedes encontrar en el CICE. Te dejo en la descripción los enlaces. Un amparo directo tiene lugar contra una sentencia definitiva. El primero, de expediente 345-2020, inició con una demanda de responsabilidad civil que se promovió el 12 de octubre de 2018, reclamando el pago de 5 millones de pesos. En resumen, en un hospital en julio de 2018 a un paciente se le dio el diagnóstico presuncional de neumonía y se le dio una orden de laboratorios para confirmarlo. Pidió su alta voluntaria y 2 días después se hizo los dichosos estudios, confirmando además de la neumonía, infección por VIH. Ahora, no sé por qué, el demandante reclamaba una negligente práctica quirúrgica y agravantes derivadas por las acciones del médico. Además, un daño emocional y que la aseguradora, valga la redundancia, ya no lo aseguraría más. Esta demanda civil la perdió porque, entre otras cosas, no acreditó que hubiera un procedimiento invasivo hacia su persona, además de que se probó mediante peritos que el neumólogo que lo recibió obró conforme a la lex artis medica y que la aseguradora lo había continuado asegurando, habiendo incluso pagado 2 sumas por concepto de gastos médicos posteriores a la fecha de la demanda. Apeló la primera sentencia y también la perdió, por lo que se fue al amparo directo, que es lo que estamos platicando. En el amparo directo expresó como conceptos de violación que en los juicios previos había pedido el expediente pero no se lo facilitaron y que los juzgadores previos desestimaron el argumento de que nunca se le informó al paciente que el médico no era empleado del hospital. Los magistrados le negaron el amparo, argumentando sobre los conceptos de violación que expresó, que no tenía sentido que por un lado diga que no le entregaron el expediente si al mismo tiempo manifiesta que el expediente no cumplía con la normatividad. Es decir, ¿cómo podía asegurar esto último si jamás tuvo acceso al expediente? Y respecto al otro, que era irrelevante si el médico se presentaba como empleado o no del hospital. Por demás, reiteraron que ninguno de los 3 peritos acreditó negligencia en el acto médico, que el daño emocional era subjetivo y que su alta voluntaria solo había retrasado lo que bien pudo ser demostrado con antelación en el mismo hospital de haber permanecido ahí. Y como ya dije, que la aseguradora siguió vigente hasta el término pactado, pagando en 2 ocasiones posteriores al hecho gastos médicos. Al respecto, el quejoso había manifestado que tras recibir el diagnóstico presuncional sin las pruebas contundentes que lo sustentaran, temió que su aseguradora no absorbiera los gastos y por creer que no podía pagar la suma del hospital, prefirió retirarse por cuestiones económicas. Los magistrados contraargumentaron al respecto que fue su decisión y voluntad acudir a dicho hospital en primer lugar. Parece un final feliz, ¿no? Veamos el siguiente caso y analicemos ambos en conjunto. El segundo es el expediente 403-2019 e inicia en diciembre de 2015, cuando 2 empleados sufrieron un accidente laboral. Uno fue recibido en el Instituto Mexicano del Seguro Social y de ahí se trasladó a un hospital privado, y el otro se fue derechito al mismo hospital privado sin pisar el IMSS. Quien demanda fue el patrón de estos 2 trabajadores tratando de recuperar lo gastado en los hospitales privados. Como en el caso anterior, pierde el primer juicio en agosto de 2016 y vuelve a perder en la apelación, por lo que se va al amparo directo. Las demandas previas las había perdido porque el IMSS había demostrado que un paciente ni siquiera había tocado sus instalaciones y el otro había firmado alta voluntaria y se había ido de ahí. El concepto de violación que daba el patrón demandante es que los jueces anteriores no habían considerado un oficio firmado por el director del hospital del IMSS, donde se reconoce que dicha unidad no contaba con los especialistas, ni el equipo, ni el espacio para atenderlos, por lo cual despachó al primero y evitó que el segundo llegara. Los magistrados concedieron el amparo, regresando al patrón a reponer el juicio para que esta vez el juzgado inferior le diera la importancia que merecía dicho oficio. Pues como mencioné brevemente al inicio, un amparo directo se promueve como en estos casos contra una sentencia definitiva,
pero el efecto que tiene es reponer, es decir, invalidar una sentencia con el objeto de que la vuelva a elaborar el juzgado que la emitió, pero considerando lo que los magistrados concluyen. Aquí lo que nos interesa son las altas voluntarias. La pregunta del millón, ¿son infalibles? Es decir, si el usuario está en una unidad y decide irse, ¿realmente te exime de responsabilidad? Para dejarlo contundentemente claro, hay dos tipos de responsabilidad, la subjetiva y la objetiva. En la subjetiva hay deber de reparar el daño cuando éste lo ocasiona directamente al responsable por dolo o negligencia. Y en la objetiva, el deber de reparar el daño existe por la manipulación de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosas, siempre y cuando el daño no haya sido causado por el tercero. Así, podríamos pensar que si alguien se va del hospital contra la indicación del médico tratante y se ocasiona un daño derivado de la voluntad del paciente por irse, ese daño no es culpa del médico. Y esa conclusión es cierta, pero hay que demostrar que realmente el daño lo ocasionó el que el paciente se fuera, porque bien podría ser que ya tuviera un daño antes de retirarse, y tú creas erróneamente que por firmarte un papelito y marcharse, lo que le pueda pasar ya no es culpa tuya. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que la norma del expediente clínico y el reglamento de la Ley General de Salud están equivocados? Ambos dicen respecto al egreso voluntario que se relevará de responsabilidad al establecimiento y al médico tratante, pero en concreto, el reglamento de la Ley General de Salud al respecto dice que el paciente, familiar o representante legal deben explicar claramente los motivos del egreso voluntario. Creo que ya sabes por dónde va el asunto. Son dos razones. Primero, es que no es legal una cláusula de irresponsabilidad, sobre todo atendiendo en materia penal, como sería lesiones u homicidio. Es el mismo principio por el cual los duelos a muerte son ilegales. No hay manera de validar un contrato en que dos personas se eximen de responsabilidad si uno mata al otro en un duelo. Ergo, no es válida una cláusula que, contra toda ley, impidan que se te responsabilice de un daño que causaste o no evitaste. Lo que nos lleva a la segunda razón. Seamos francos, la principal razón de los egresos voluntarios es por la percepción de los pacientes o los familiares de que no reciben la atención adecuada. Si los pacientes firman tus hojitas de egreso voluntario, copias de las copias de un machote de tu institución que se fusiló de algún lugar, lo más seguro es que no haya un campo para que el firmante exprese las razones que motivan su egreso. Lo que significa que ese documento es imperfecto y no hay manera de demostrar que el egreso voluntario es verdaderamente voluntario. Pero si hay un campo para expresar libremente el por qué se quieren ir, seguramente te van a escribir que porque no reciben la atención médica adecuada. Y obviamente no pueden eximir de responsabilidades a la institución o al médico si abiertamente se le acusa de una atención inadecuada. En el primer caso que te planteé, ¿qué pasó? Que más allá del egreso voluntario se analizó si hubo o no negligencia médica. Cualquiera pensaría que solo por haber firmado una alta voluntaria no habría más que agregar. Órale, no me hago responsable. Pero en ningún nivel se planteó así. Se llamó un perito para el hospital, otro por el paciente y un tercero en discordia porque no se ponen de acuerdo sobre hechos que plantearan negligencia médica. Y no la hubo. Y además hubo una alta voluntaria. Esa no fue la única ni la más importante prueba en la defensa. Fue un adendum. El segundo caso, había una alta voluntaria, el IMSS se defendió como gato boca arriba, diciendo que un usuario ni siquiera había llegado al hospital y el que sí llegó, pues así como llegó se fue. ¿Qué hizo el magistrado? En una sentencia de 20 hojas, Dios mío, el último auto de un magistrado que recibiera eran 275 hojas. Y no era una sentencia, era solo una queja. En solo 20 hojas el amparo directo concluía: no, papacito, de voluntario no tiene nada tu egreso. ¿Qué te puedo concluir? Que no le tengas miedo a los egresos voluntarios, pero tampoco peques de inocente pensando que si ya se fue, ya no es problema mío. Por otro lado, ayúdame a derribar este pernicioso mito. Mi objetivo es ayudarte a evitarte problemas legales derivados de tu ejercicio médico. Y siendo las 2 de la mañana con tanto frío y dolor de espalda, lo menos que puedes hacer por mí es compartir este video. Pues eso ha sido todo. Suscríbete al canal para vernos en una decena con otro tema de derecho médico. Y mientras tanto, puedes revisar los últimos videos de mis colegas de Lex Artis Medica que te dejo en la descripción. Se despide tu amigo Ángel Gutiérrez, el médico jurista, y recuerda, primum non nocere.